Gracias, Señor, por el tiempo que nos da, ¿verdad? Gracias, Señor, por su palabra. También anoche un hermoso mensaje que a veces se nos pasa, como decía el hermano. A veces creemos que tenemos el mayor de los tiempos y vivimos como si fuera que tenemos el tiempo a nuestra disposición. Y en estos tiempos hemos visto en vidas, experiencias, que el tiempo no es nuestro. Un minuto no es nuestro, hermano. No tenemos ni la más mínima capacidad de alargar nuestros días más allá de lo que Dios ha establecido. Tampoco menos, ¿verdad? Entonces, nuestro momento, nuestro día es hoy, dice su palabra. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor en su misericordia, en su gracia, nos hace escuchar su verdad, su palabra. Entonces, hoy es el tiempo que tenemos para aprovechar lo que tenemos, y si mañana, si Dios quiere, si Dios así lo permite, la misma manera que hoy, a los pies de Cristo. Es nuestra necesidad, es el tiempo que estamos viviendo, hermano, y que tanto nos urge estar alerta y preparado. Y quiero empezar leyendo esta referencia que tenemos en Efesios capítulo 6, en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 6, el versículo 10. Decía anoche el hermano, es como un soplo nuestra vida. Y si la palabra dice que es un soplo, más de eso no va. ¿Qué hacemos con este soplo momentáneo que hemos recibido? Y me gustó cuando dijo, nuestra vida es prestada. Añade pensar por mí, no puede. Parece que es nuestra vida. Y no, ¿verdad? Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido del Señor. La fuerza que hemos recibido para venir hoy es del Señor. Él nos da la fuerza. ¿Cuánta más fuerza necesitamos para acercarnos al Señor? Y mucho. Gracias a Dios no está en nuestra capacidad, porque si no, otros lo habitamos el año de la pea. Pero el Señor produce en nosotros, el Señor nos da fuerza. Y este es el consejo que dice el apóstol Pablo en el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, por los demás hermanos míos. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Este es el consejo del apóstol, de su palabra, ¿verdad? Pero para poder entender la manera en que necesitamos, porque qué tipo de lucha tenemos, y eso es lo que se nos escapa también. Primero, escuchábamos anoche, se nos escapa cuán débiles somos. Y cuando no entendemos lo débiles que somos, no reconocemos nuestra necesidad. Y si no reconocemos nuestra necesidad, decimos, ¿para qué me acercar a Dios? Es el engaño del enemigo. Sin embargo, grande es nuestra necesidad, porque frágiles son nuestros días, frágiles son nuestras vidas. ¿Cuál es el tipo de lucha que tenemos? Dice el versículo 12, no es lucha contra sangre ni carne, sino principados, potestades, cosas que están generalmente fuera de nuestro alcance. La pregunta es, ¿cómo vamos a luchar contra esto si no nos preparamos para esto? Por eso la importancia de acercarnos de aprovechar nuestro hoy, de entender cuál es nuestro llamado, porque nuestro llamado es de estar preparados. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Después dice el versículo 3, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, porque eso es lo que nos permite estar firmes. Porque nuestra lucha es espiritual, pero nuestro resultado es natural.
hablando de un tiempo de preparación. Por eso, debemos estar preparados para el tipo de lucha que hoy tenemos. Y hoy más que nunca, hermano, las huestes espirituales de maldad están por donde sea y como sea. ¿Acechando a quién? A usted y a mí. No a otro, no al del mundo. Y lugar, viene. El enemigo quiere entorpecer nuestra carrera, ¿verdad? Por eso, de acuerdo a la lucha a la carrera que hoy tenemos, debe ser nuestra preparación. Y no solamente eso, imaginen lo que dice en el versículo 13 y 14 del capítulo 1 de Efesios. Un poco para tener el panorama más amplio de lo que implica la carrera que usted y yo hoy estamos teniendo. Y en esa carrera, la guerra espiritual que deberíamos estar teniendo como soldados de Jesucristo. Porque dice en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. No solamente que nos prepara para lo que usted y yo hoy podamos luchar, sino es una garantía en nuestra condición de lo que mañana vamos a recibir. Porque ese sello, esa fortaleza que hemos recibido, es una garantía de que se nos va a pagar. Eso es una arra, es por eso dice el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, no solamente nos muestra la condición con la cual hoy debemos transitar esta carrera, sino también las promesas que tenemos por delante. Decía en el campamento el hermano Marco, creo, que si nos fijamos bien nuestra mente, nuestros ojos, y no conocemos bien nuestro premio, no vamos a determinar la basura que tenemos por nosotros. El apóstol Pablo dice, todas las cosas lo tengo por basura, ¿verdad? Pero ¿por qué dice el apóstol Pablo? Porque él sabe cuál es el premio que está siguiendo. Y usted y yo lo mismo. Si no determinamos y no conocemos y no miramos y no vemos el premio que tenemos por delante, mucha basura vamos a tener. Porque ¿qué el mundo puede ofrecer? Basura. No tiene valor alguno contra las cosas espirituales que tenemos en las promesas que el Señor ha dado. 2 Corintios capítulo 3. Dice en 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quién nos hizo ministros competentes? La competencia no viene de Dios, y es el versículo más arriba. Es imposible que nosotros tengamos competencia alguna en la debilidad de nuestros días. Pero Dios nos hizo un ministro competente de un nuevo pacto, dice, no de la letra. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice no de la letra? Y no somos formados ministros de un nuevo pacto de acuerdo a nuestros pensamiento de hombre. Porque ¿qué son las letras? Pensamientos y estatutos de hombre. Por eso dice el versículo 3, ¿verdad? Que somos, dice, manifiesto que sois carta de Cristo. ¿Cómo se forma este nuevo ministro, de este ministro competente de este nuevo pacto? Dice, siendo carta de Cristo. Pero esa carta de Cristo dice que tiene que ser manifiesta. Versículo 3 del capítulo 3 de Corintios. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Este es el Cristo que tiene que estar en nosotros. ¿Por qué razón tiene que ser manifiesto este Cristo? Dice el versículo 2, porque tiene que ser conocida y leída por todos los hombres. Versículo 6, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Este Cristo en nosotros es lo que da vida, y eso es lo que tiene que ser leída. Eso es lo que tiene que ser entendida por todos. Por eso dice el versículo 17 del mismo capítulo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
Una de las características principales en este tiempo de guerra espiritual es que cada uno de nosotros tengamos que disfrutar de la completa libertad en Cristo para poder luchar. Si no tenemos libertad en Cristo, no vamos a tener fuerza para luchar. Pero esta libertad tiene un proceso, y eso es lo que dice el versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, la condición y la característica de nuestra lucha es espiritual, nuestra preparación es espiritual, nuestra fuente es espiritual, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, en completa libertad. Pero somos transformados por el mismo Espíritu a la imagen de aquel que venció, que es Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener claro, porque eso es lo que nos lleva a poder estar preparados para la lucha que tengamos. Y todo, creo, hermano, que tenemos hoy lucha, ¿verdad? Ahora, cuando la palabra dice que no es contra sangre ni carne, no quiere decir que no sea esa la manifestación. ¿Se acuerdan cuando Jesús había dicho que él tenía que ser crucificado y Pablo le salió a adular? No, mi Señor, ¿qué le dijo? ¿Cómo le respondió Jesús? Apártate de mí. Y esa es la lucha que tenemos. ¿Cuántas cosas que obstaculizan hoy día nuestra preparación y nuestra condición espiritual para las promesas que vamos a tener mañana? Esa es la guerra que tenemos hoy. Pero ¿cómo diferenciamos? Y cuando estamos siendo preparados a tal manera. Cuando todo este ser está siendo cambiado, ¿verdad? Por eso, la preparación, la carrera espiritual necesariamente requiere que seamos transformados, que seamos cambiados, que seamos renovados, que seamos vivificados. ¿Y cómo somos vivificados? Solamente por la obra del Espíritu en tu vida y en mi vida. No hay otra forma. ¿El mundo qué produce? Muerte. ¿La carne qué produce? Muerte. ¿Contra qué se lucha con eso? Con vida. ¿Qué es que produce vida en nosotros? Cristo. Por eso debemos preguntarnos, hermano, cuando dice el apóstol Pablo en el versículo 3, siendo manifiesto que soy carta de Cristo. ¿Qué carta es lo que están leyendo nosotros? ¿Verdad? ¿Qué carta es lo que están leyendo? Porque la guerra espiritual, la guerra que estamos teniendo muchas veces, no es contra impíos. Como dice el apóstol, primeramente siempre empieza por casa. Primeramente en nosotros, en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, jódese. ¿Y qué carta es lo que se lee ahí? Como padres, como hijos, como amigos, como hermanos. ¿Será que es Cristo la carta? Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nos va a dar una medida de dónde estamos parados. Que no suceda, hermanos, ¿se acuerdan estos exorcistas ambulantes? ¿Se acuerdan, verdad? Cuando querían expulsar a un demonio. Os conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Qué le respondió? Conozco a Jesús eso. Conozco a Pablo. Pero, ¿verdad? Entonces, nuestra condición espiritual va a determinar el tipo de lucha que estamos teniendo para que podamos disfrutar de la victoria en este tiempo. Por eso es importante nuestro hoy, porque hoy es el Señor que nos dio para prepararnos, si Dios quiere, para mañana, hasta que Él decida. No tenemos cuando el Señor me llame, no tenemos un mañana voy a prepararme. Hoy el Señor nos da. Era un que soplo ya y que toma página, porque ahora mismo. Decía el hermano, me gustó mucho, decía, vamos a pensar por qué tenemos que agradecer al Señor. Y hoy amanecimos y vinimos y escuchamos palabras de vida y adoramos al Dios que vive. ¿Cuánto no ha podido hacer esto? ¿Cuántas personas su soplo hoy día terminó, creyendo que tienen todavía 50 años? ¿Cuántos?
Y el Señor nos da gracia todavía. Y de poder orar unos por otros, ¿verdad? De que seamos fortalecidos, de darle el verdadero valor, ¿verdad? Por eso es importante qué tanto de Cristo hay en nosotros. Y esa es la pregunta obligada que tenemos. ¿Está siendo Cristo grabado en nuestros corazones? Como dice el apóstol Pablo. No de acuerdo a nuestros pensamientos, no de la letra, no de lo que yo creo, no, de lo que su palabra va revelando para nuestra vida. Porque eso es lo que va a producir cambio. Eso es lo que tiene que transformar tu vida y mi vida para que agrade a Cristo. 1 Corintios capítulo 2. Y vean, hermanos, lo que dice en el versículo 9. Dice, antes bien como está escrito. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Podemos imaginar lo que Dios tiene para nosotros. Pero dice el versículo 10 que Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta revelación, hermano, no solo nos prepara para nuestro hoy, sino nos dice cuán grandes cosas tiene el Señor para cada uno. ¿Usted por qué piensa, hermano, que muchos hermanos hoy no están en la iglesia? ¿Por qué hoy no se toman del Señor? ¿Por qué no pueden ver el premio? ¿Por qué no pueden ver el premio? Porque nos están preparando espiritualmente para recibir lo que el Señor ha tenido y ha dado su vida para que usted y yo recibamos. ¿Por qué Israel no pudo ver que el Salvador venía en medio de ellos? Porque ellos esperaban un libertador de su mundo. Ellos esperaban un rey que les sacaba de la opresión. Y no pudieron ver al Rey de Gloria que estaba en medio de ellos. Igual nosotros hoy. ¿Qué tanto tenemos que prepararnos para ver todas estas cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre? Ya hoy podamos estar disfrutando, porque el Espíritu va a dar esa seguridad. Y eso solamente viene por la revelación que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas para disponernos a tener una preparación espiritual para la lucha que hoy todavía vamos a tener en nuestra carrera. Esa es la condición. Esa es nuestra necesidad. ¿De qué manera, verdad? Y el apóstol Pablo lo dice un poco eso, vamos a Hechos capítulo 20. Hablando de esta revelación, dice, pero Dios no la reveló a nosotros, dice, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el apóstol Pablo en el capítulo 20, versículo 23, dice eso. Para que podamos entender, hermanos, la necesidad que tenemos de acercarnos más a Dios hoy. De que esta lucha espiritual que pueda fortalecer la vida de Cristo en cada uno, establecer y formar una familia en Cristo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 23 del capítulo 20 de Hechos, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, dice, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Y nos avisa, nos prepara y nos avisa. Pero ¿cuál es nuestra disposición para esta vida espiritual que el Señor nos llama? Dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. Sino ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué creemos, hermanos, y por qué a veces nuestra visión espiritual, la forma espiritual de ver las cosas no llega a la completa revelación? Porque aún estimamos mucha basura como preciosa. Aún consideramos muchas cosas, creemos que este mundo puede llenar aquello que solo Cristo puede llenar. Entonces empezamos a ver las cosas del mundo como de valor. Y este mundo no va a ofrecernos nada. Sus caminos son caminos de muerte. Ciertamente, si Dios permite, amén, alcancemos. Pero nunca va a ofrecernos lo que Dios tiene para cada uno. Si Dios quiere, amén. Y si no, amén. Pero dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. Solamente lo que el Espíritu le va guiando.
Esa es la condición que debemos llegar, de poder ver que Cristo en nosotros es la necesidad que tenemos para esta lucha que estamos teniendo. Y si Dios nos dice otra cosa, se vienen más, porque estamos en tiempo, y gracias a Dios por eso, porque su palabra se está cumpliendo. De donde sea va a aparecer la lucha espiritual, hermano, que va a afectar tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo. Y si nosotros no tenemos este discernimiento, esta revelación, volvemos a Corintios, 1 Corintios 2, esta revelación que dice en el versículo 10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Van a venir la lucha del mundo y vamos a actuar y vamos a responder como un mundano más. Y ahí no va a haber victoria. Ahí no va a haber salida. Por eso dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En nuestra lucha, en nuestro camino que hoy tenemos, ¿verdad?, el Señor nos da la capacidad y la fortaleza para poder responder a la prueba que viene. Usted y yo, ¿cómo nos presentamos ante esta prueba? Porque dice el apóstol Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué hemos recibido? El espíritu que proviene de Dios. Justamente para saber lo que es el versículo 9. Dice el versículo 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si no nos tomamos de este poder que dice el versículo 8, capítulo 1 de Hechos, que hemos recibido poder, dice. Si nos tomamos y no nos preparamos en una condición que a lo que Dios nos ha llamado, no vamos a poder discernir lo espiritual de lo natural. No vamos a poder acomodar y todo el tiempo vamos a encontrarnos luchándonos tiempo y tiempo con nosotros mismos. Cuando ya el Señor nos ha dado todo. Porque dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces nuestra pregunta es, ¿bajo qué espíritu estamos ministrando nuestra vida, nuestra carrera? Pues dice el apóstol Pablo, no hemos recibido espíritu del mundo. ¿Podemos recibir también eso? ¿Sí? Podemos caminar de acuerdo a eso. Por eso decía, en la otra referencia de 2 Corintios, no de la letra, no de los pensamientos e ideas que yo tengo de acuerdo a lo que yo creo, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Por eso la necesidad de ser transformado, de ser cambiado, porque si no en un momento vamos a estar ministrando un espíritu del mundo y no el Espíritu de Cristo. O cómo estamos acomodando en esta carrera que estamos teniendo las cosas que están sucediendo en nuestra vida. ¿Según el Espíritu del mundo o según el Espíritu de Cristo? Por eso necesitamos analizarnos y examinarnos a la luz de la palabra. Yo puedo analizar y examinarme a la luz de mi razonamiento. Y yo no me voy a tener la razón y nadie me va a mover de ahí. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que la palabra está diciendo? ¿Dónde la palabra me está guiando? ¿Cómo me está enseñando en este tiempo para entender primero el valor de mi vida y segundo el valor de la vida que está en mí, que es Cristo? Porque las dos cosas despreciamos. Cuando estamos diciendo que yo puedo vivir 20 años, tengo todavía mucho tiempo, estoy desvalorizando la vida, esta vida que fue comprado por precio. Porque esta vida fue comprado por precio para que hoy le sirva a su Creador, no para que piense en un mañana que no es nuestro. Y cuando hago eso, cuando pienso en un mañana, en un pasado, en un 10 años, en un 20 años, estoy también desvalorizando la vida preciosa de Cristo en mí, que es un tesoro que se ha puesto en este vaso de barro para que vaya creciendo y transformando este cuerpo corruptible hasta que sea transformado en incorruptible, para que pueda ver las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, y pueda recibir aquello que se le ha prometido, que es Cristo mismo, la esperanza de gloria en cada uno de nosotros. Pero esa esperanza, esa vida de Cristo va a empezar a crecer cuando empiezo a entender que mi condición es lo espiritual.
que el valor es lo espiritual, que la lucha es lo espiritual, que la victoria, la paz, la tranquilidad es lo espiritual. Esa es la base. Y si yo no estoy preparado de tal manera, voy a estar luchando con cosas que ni no entiendo y siempre voy a perder. Romanos 8:13. Y el apóstol Pablo nos da, y ayer hermano estaba compartiendo este versículo, el versículo creo que era, versículo 8, decía, de Romanos 8, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice el versículo 6. Y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el Espíritu no puede sujetarse a la ley de Dios. Por eso en el versículo 13 tenemos esta referencia que dice, porque si vivís conforme a la carne, cuando no consideramos lo espiritual, cuando no consideramos que nuestro llamado es espiritual, que nuestras promesas son espirituales, que nuestra carrera es espiritual y que nuestra guerra es espiritual. Y es raro, hermano, porque cuando pasamos por circunstancias, generalmente lo último que hacemos es acudir a Dios. Lo último que hacemos es orar, lo último que hacemos es clamar, lo último que hacemos es reconocernos, lo último que hacemos es alzar nuestra mano y clamar a aquel que puede. Lo último que hacemos no es lo primero. ¿Por qué no es lo primero? Debería ser lo primero. Ese debe ser el principio, no el fin. Y eso es porque no consideramos. Por eso dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis, porque nos da otra cosa. Todo lo que podamos andar, vivir y desear en la carne, ya sea pensamiento, sentir, ya sea cosas materiales, todo produce muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir, dice, las obras de la carne, viviréis. Esa es la manera en que debe ser transformado esta vida. Porque aún nosotros no tenemos la capacidad de dejar de lado nuestro carácter, nuestro pensamiento, no tenemos. No podemos decir, bueno, Juan hace ya, hace posible, no, Juan hace ababeitama, no, Juan allá, no voy a tener orgullo, no. El Señor en vosotros va a hacer. Dios va a hacer por medio de su Espíritu Santo. Porque ese es el que da vida. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Doblar rodillas, reconocer y alzar nuestras manos y clamar a Él. Somos incapaces, hermano. Lo que decía ayer el hermano. No tenemos capacidad alguna. Si Dios no es en nosotros, es imposible. Por eso debemos reconocer. Primer paso, reconocer, pedir perdón y seguir para adelante. Al otro día, reconocer, pedir perdón y seguir adelante. Al otro día, reconocer, pedir perdón. Cada día. Esa es nuestra necesidad, hermano. De otra manera es imposible. Porque ese espíritu, esa vida, es lo que va a transformar tu vida, mi vida, a la imagen de Cristo. Porque ¿quién agradó al Padre? Nada en este mundo. Ninguna cosa que haya existido agradó tanto al Padre como Cristo cuando vino en este mundo. Este es mi Hijo amado, dice, en quien tengo complacencia. Solamente Él. Por lo tanto, solamente Él en nosotros va a permitirnos alcanzar la plenitud completa de la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, para luchar, hermanos, para caminar, para correr esta carrera, necesitamos estar vivos. Allí va. El que muere, lucha, el que lucha y el que avanza es el que está vivo. Y el Espíritu de Dios, Cristo en vosotros, es el que produce vida, para que podamos tener fuerza para luchar. Por eso dice, más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 y el versículo 63.
Juan capítulo 6 y el versículo 66. 63, perdón. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Por eso, Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. ¿Qué es lo que usted y yo hoy tenemos para que esta revelación produzca vida en nosotros? Para que usted y yo podamos conocer quién es este Cristo resucitado. Su palabra. No tenemos experiencia, no tenemos sueños. Dios puede hablar, amén. Pero no hay sueño, no hay experiencia, no. Su palabra te va a revelar quién es el Cristo que usted y yo necesitamos para esta guerra espiritual que hoy estamos teniendo. Su palabra es el que va a dar luz y va a transformar. Las palabras que yo he hablado, dice, son espíritu y son vida. Por eso nuestra necesidad. No de la letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es lo que usted y yo necesitamos. Por eso en esta referencia en Hebreos 4:12 podemos entender y disfrutar, hermano, de la palabra de Dios que nos enseña provechosamente cuando dice en el capítulo 4 y el versículo 12. Atiende, hermano, lo que dice. ¿Y por qué tantas veces escuchamos la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra? ¿Por qué tantas veces escuchamos? Dice el versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos. Porque la palabra es viva y eficaz. Va y se opera. Hermano, te va a dar vida y va a producir fruto conforme a la voluntad de Dios, dice en su palabra. No volverá a mí vacía. Y hará lo que yo quiero. Y producirá. Pero es viva y eficaz. Ahora, ¿dónde llega un poco la transformación que usted y yo necesitamos? Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra tiene que cortar, hermano. Tu vida tiene que cortar mi vida. Porque peaco sos ataina. Ayer. A la de la carnaza la pecusella pecuevien de Cristina. Ya puede pegar su vida. La palabra en nuestra vida es eso. Pero el Señor hace esa obra por medio de su palabra. Es más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta el alma y el espíritu. Pone cada cosa en su lugar. Y me gustó cuando dijo el hermano ayer, dijo, el que dejare padre y madre. La palabra decía, no es que vas a dejar padre y madre, sino todas las cosas no pueden ser más importantes que Dios. Dios primero. Si tenemos Dios primero en tu matrimonio va a acomodarse como esencial. Dios primero en tu familia es lo esencial. Dios primero en tu trabajo se va a acomodar. Dios primero. Si consideramos cualquiera de las cosas después y sacamos a Dios de ahí, es imposible. Pero ¿cómo determinamos si tenemos la fuerza? Cuando su palabra empieza a trabajar en este corazón duro. Empieza a partir, dice, y entra y penetra hasta el alma y el espíritu y nos hace ver ese Cristo que necesitamos. Porque ese Cristo que está en nosotros va a producir esperanza cada día en nosotros de anhelar y desear acercarnos más a Dios. Este hombre que busca alejarse de Dios. Usted se levanta hoy y ¿qué va a gustar? Vayan de lupando y le gusta con usted. ¿Cuál es mi necesidad? Cristo. Cristo es mi necesidad. Por eso penetra hasta a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, homopotí o partir o diferencia va hasta lo más profundo. Por eso dice en Corintios, nos la reveló a nosotros por su espíritu, porque su espíritu todo lo sabe, todo lo escudriña. Y entonces va dando claridad en tu vida y en mi vida. En esta vida que Dios busca de nosotros. Y cuánto es nuestra necesidad, dice. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso necesitamos, hermanos, primeramente, tomarnos de esta palabra
pero bajo la guía de su Espíritu Santo, entendiendo que esto va a producir vida. Te va a ser un siervo, un obrero, un hijo de Dios eficiente en la voluntad de Dios. Por eso dice, es vida y eficaz, dice. Porque es su palabra, su promesa. Y todo lo que haga será prosperado, de Salmo capítulo 1. Pero aquel que se deleita y medita en la ley de Jehová. Es un siervo eficiente. Es un siervo que tiene vida. Es un siervo que entiende las cosas espirituales de Dios. Es la necesidad que tenemos de poder cada día crecer, de dejar que Cristo crezca en nosotros, ¿verdad? En Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, tenemos esta referencia. Justamente la necesidad que seamos cambiados usted y yo por esta nueva vida que es Cristo en vosotros. No es mi gusto, no es tu gusto, es Cristo en nosotros. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros, hermano? Es más, ¿qué es lo que nosotros buscamos de Dios también? Anoche dice el hermano, quiero, es que sé, Señor. ¿Qué busco yo de Dios? Y hoy tengo tanto para dar gracias. Y si considero, hermano, mi gratitud delante de Dios hoy día, no creo que me dé tiempo para pedirle nada. Si considero todo lo que el Señor me ha dado y lo que conforme a su promesa tiene todavía para mí, no creo que me dé tiempo para pedir, hermano. No me va a dar tiempo. Porque Él tiene cuidado de vosotros, pero la manera que nos acerquemos con un corazón sincero, irreprensible delante de Él, lleno de su plenitud. Y si consideramos esa transformación que Dios pide de nosotros por medio de la renovación de vuestro entendimiento y todo nuestro ser, que podamos, como dice el versículo 1, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Usted piensa, hermano, que va a tener tiempo de quejarse delante de Dios, que va a tener tiempo de pedir, cosas que ni siquiera sabemos que nos convienen, dice Santiago. Y pedimos mal por eso, porque pedimos para nuestro deleite. Pero vamos a dar tanta gracia. Apuesto, hermano, que al salir de aquí, tenemos abundancia en nuestra mesa, ¿verdad? Aneiraña se abren. Y estamos todos seguros, yo creo, hermano, estamos todos seguros que eso va a ser así. Ya podemos dar gracias a lo que está viniendo. Gracias a nuestro Dios, hermano, por su fidelidad, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho en nosotros por medio de Cristo. Y por lo que aún anhela hacer en tu vida y en mi vida. Y debemos permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, ¿verdad? Que el Espíritu Santo transforme nuestra familia, nuestro corazón, que sea Cristo el que se lea. Que mi esposa lee, que mi hijo lee de mí, que mi hermano lee de mí, que mi vecino. ¿Será que es Cristo? Tengo que volverme al Señor para que sea Cristo la lectura en mi vida. Y que sea un claro mensaje. Que no sea un metal que resuena, dice su palabra. Que no da sonido, sino que sea el claro mensaje de Cristo en mi vida. Eso es lo que Dios busca. Por eso nuestra preparación a una guerra espiritual que el Señor nos llama cuando dice fortaleceos en el poder de su fuerza. Porque la palabra es claro, ¿verdad? Dice, por su fruto lo conoceréis. Y contra eso no podemos. Necesitamos, hermano, buscarnos de aquel que da el crecimiento. En la manera que Él quiere hacer de nosotros, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer nuestro trabajo de cómo respondemos a esta gracia, lo que dice Romanos 12, 2 y 3. Cómo respondemos a la gracia que hemos recibido. Ya recibimos, hermanos, regalo, fortaleza, esperanza, vida, propósito. Ya recibí y tengo. Y yo creo que, hermano, que hoy en nuestra vida, en este mundo, no hay nada que tenga valor contra eso. ¿Usted cree que algo en este mundo tiene valor contra lo que el Señor ha hecho, está haciendo y va a hacer con nosotros? Yo creo que no. Entonces nuestra decisión es, ¿por qué miro las cosas del mundo?
porque considero y lo tengo como valioso algo que es basura. No buscamos del Señor, dice Mateo 6. Busquen primeramente lo único, lo más esencial, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es esa justicia? Es Cristo en vosotros. Esa es la justicia de Dios, Cristo en vosotros, que se revela por fe y para fe, por medio de su palabra. Y el resto dice, upa y teta. Lo único que necesitamos es acercarnos a Dios vivo y verdadero. Por eso, porque podemos tener nuestros frutos, ¿verdad? En Gálatas dice, Gálatas 5, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda. Es fácil analizarnos. Y hay cosas que lo añaden de cobeina. A veces queremos engañarnos nomás, pero cada uno sabemos. Carácter, personalidad. ¿Qué fruto estamos teniendo en nuestra carrera espiritual? Eso es la obra de la carne, dice su palabra. Es también los frutos del Espíritu, de cómo se manifiesta Cristo en vosotros. Primeramente dice está amor. ¿Yo puedo hablar de amor? Sí, puedo hablar de amor. Ahora, ¿yo manifiesto amor en mi vida? Yo puedo hablar de gozo. Sí, espectacular, todos los versículos. Manifiesto gozo, plenitud, gratitud, contentamiento. Yo puedo hablar de paz. Mi vida es fuente de paz. Porque, hermano, todos los frutos que vengo, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, todos los frutos que el Espíritu Santo da a nuestra vida, no depende de los factores externos a nuestra vida. Si tengo problemas afuera, es la paz lo que se manifiesta en medio de ese problema. Es la templanza. Porque dice, de su interior correrán ríos, ¿verdad? De tu interior correrán. ¿Y qué genera eso? Cristo en vosotros. Cuando aprendemos a descansar en el Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando hay paz, hay plenitud de gozo. Hay esperanza. Hay descanso. Hay reposo. Apata al mundo. Bendeciré a Jehová en todo. Por la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que Dios busca en cada hijo. Eso es lo que Dios anhela que cada uno podamos mostrar y que Cristo sea leído en nuestra vida. Gálatas capítulo 5. El versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones y deseos. Este es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y es lo que en algún momento hemos reconocido, ¿verdad? Pero es la necesidad que tenemos. Considerar todos los días que hay algo que crucificar, que llevar a la cruz de Cristo. Cada día. Hermanos, si cada día sus misericordias se renuevan, va a ir con Daipurui. ¿Por qué será que tenemos que ser, como decía un hermano, tan caprichosos? Y no usar la misericordia que hoy es totalmente nueva con respecto a la de ayer. Porque hoy necesito otra vez esa misericordia y es infinita para usted y para mí. Para que todo lo que al Señor le molesta podemos llevar a la cruz de Cristo. Porque mientras estamos en el cuerpo hay cosas que deben ser transformadas a la imagen de Cristo. Y está disponible la cruz de Cristo. Está disponible la gracia de Dios. Está disponible su Espíritu Santo. Está disponible el amor de Dios. Cristo está disponible para usted y para mí. Solamente nos toca adueñarnos de esa gracia y usar eso. Porque debemos estar preparados. Y eso es lo que nos va a preparar para poder entender la guerra espiritual. Porque, hermanos, no vamos a poder luchar la guerra si espiritualmente estamos muertos. O a Zapata Ñandeari. Y nosotros nos fuimos llamados para volver atrás, dice su palabra.
Y esta preparación, esta condición espiritual, esta plenitud es lo que nos va a dar vida. Por eso vuelvan al versículo 24. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice en Juan, dice, es necesario, dice, ¿qué dice? Que yo mengüe y que Cristo. Es necesario, es nuestra necesidad. Cada día, que Cristo sea más en mí y que yo sea menos en mí mismo. Si yo le doy rienda suelta a mi persona, a mi corazón, cada día va a ser más y más y más y más. ¿Y cuánto tiempo he perdido de lo que el Señor me dio? Un día de gracia, hermano. El Señor nos dio hoy nos dio un día de gracia, amén. Mañana no sabemos. ¿Y por qué no usamos este día de gracia para buscar y para edificar a Cristo en nosotros? Hermano, todo lo que el mundo, todo lo que mi carne puede pensar, nunca va a ser mejor ni va a tener más valor de lo que Cristo quiere hacer hoy en nuestra vida. Y si hoy perdemos este día, mañana no sabemos. No sabemos si tenemos tiempo mañana de tener la gracia de hoy, de que Cristo sea edificado en nuestra vida. En Efesios capítulo 1, dice versículo 13. Efesios 1, 13 Efesios 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, 4:13. 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios para su iglesia. ¿Por qué necesitamos que nuestra condición espiritual sea en Cristo? ¿Cuál es la necesidad? Necesitamos que Cristo sea pleno en nosotros. Si Cristo no es pleno en nosotros, no vamos a llegar a entender cuál es esta unidad de la fe. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué dice de esta manera el apóstol Pablo? Porque el niño no sabe el tesoro que tiene. El niño no sabe el peligro, no sabe la realidad, no sabe lo que le espera. El niño es niño. Deme su veneno a eso uta. Deme su oro a oyapita. Y no es el propósito, Señor, para nuestra vida. Que entendamos más, hermanos, este tesoro en vaso de barro que tenemos hoy día. Y cuál es la esperanza bienaventurada que nos espera. Y por qué estamos caminando y luchando en esta guerra. ¿Y cuál es la razón? La unidad de la fe. Pero que sea Cristo pleno en cada uno de nosotros. Y que entendamos cuál es el valor, que ya no seamos niños fluctuantes, que seamos llevados por cualquier tipo de pensamiento o sentir por donde sea, desperdiciando la gracia que hoy tenemos para disfrutar. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos. Usted y yo, hijos maduros, hijos entendidos, hijos que comprenden la voluntad y los principios espirituales de Dios. Siempre hablamos, hermanos, y escuchamos, hermanos, esta vez el hermano Roy está diciendo, tenemos todavía en Apocalipsis el capítulo 2 y 3, que hablamos de filas de recompensa. Ya es hora de que nos adueñemos de esa recompensa que tenemos. De esa verdad revelada que nos muestra, hay algo mejor para ustedes. Tronos y coronas. Pero para llegar a eso necesitamos ser cambiados, transformados, preparados en la plenitud de Cristo. Sino que siguiéndole crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo cambia nuestra visión, hermano? Nuestra visión espiritual, nuestra carrera espiritual. Que hoy sabemos que si estamos pasando por circunstancias es para nuestra preparación. Si nos tomamos de Cristo, si dejamos que Cristo produzca en nosotros esos frutos espirituales, entonces es ganancia. Pero si le cerramos la puerta a Cristo, no hay carrera espiritual que valga. No va a ser ganancia. No va a ser primera fila, no va a ser esposa.
porque es necesario que yo mengue y que Cristo crezca. Y para terminar quiero ir en Colosenses capítulo 3. Y el capítulo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses capítulo 3 y el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué grande nuestra promesa lleva. ¿Será que puede haber algo tan importante en este mundo que pueda quitar nuestro premio? ¿Será que puede haber algo tan importante en nosotros mismos que pueda afectar nuestro premio? Que pueda afectar nuestra vida. ¿Será que es más importante que esto? Por eso es el apóstol Pablo. Si hemos resucitado, miren hacia arriba. Ahí está Cristo. Ahí está a la diestra del Padre, dice. No en las cosas de la tierra, porque habéis muerto. Y no solamente eso, sino hoy en este tiempo, dice, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Para que cuando Él se manifieste, vosotros sean manifestados de la misma manera. Por eso volvemos a tomar el consejo del apóstol Pablo en Efesios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11 del capítulo 6 de Efesios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de la región celeste. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es el consejo de su palabra para usted y para mí, nuestra preparación. Y vamos a continuar seguramente, pero necesitamos entender, hermanos, que nuestra condición espiritual en Cristo Jesús. Esta vida, estos frutos que producen vida, las palabras que yo os he hablado, dice. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es lo que nosotros, cada uno, necesitamos para estar preparados en este tiempo que no sabemos ya. Realmente la palabra tiempo ya no tiene que estar en nuestro diccionario. Nuestra palabra cada día tiene que ser hoy, 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 hoy y ahora. Y si hoy el Señor tiene disponible vida, resurrección, esperanza, amor, gozo, entonces tomamos del Señor para que nuestro mañana, para lo que el Señor tenga para nosotros, también sea de la misma manera. Amén. Que el Señor siga bendiciendo abundantemente.